Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abra su Biblia. ¿En dónde? Primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 4, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y vamos a leer dos versículos que están allí. Dos versículos que ya no los deberíamos saber de memoria. Primer libro de Crónicas 4, 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras ¿qué? Bendición, y ensancharas mi territorio. Y ojo a estas dos afirmaciones: y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a enfocarnos en estas dos últimas oraciones, o en estas dos últimas peticiones que Jabes le hizo al Señor. ¿Cuáles fueron? Si tu mano estuviera conmigo, ¿y qué más? Y si me guardaras del mal, ¿para que qué? Para que no me dañe. Entonces vamos a trabajar dos pilares más en este día, y vamos a trabajar el pilar del respaldo y el pilar de la cobertura. Diga conmigo: respaldo y cobertura divina. Yo quiero hablarle de eso en los próximos minutos, y quiero que usted entienda que estas dos cosas que yo voy a hablar son de las cosas más importantes que un creyente debe tener, debe buscar y debe entender acerca de Dios. Entonces, cuando Jabes le dice al Señor, o cuando Jabes va a Dios en oración, Jabes va buscando ¿qué? Éxito. Jabes lo que va a buscar en la oración es ¿qué? Éxito. Recuerde que yo le dije que Jabes era una persona enclenque. La palabra Jabes significa el que no tiene peso, dolor, pero más que dolor es alguien que enclenque. Y Jabes entendió que la única manera de cambiar su comienzo para convertirlo en un final glorioso era ¿qué? Que la gloria de Dios estuviera sobre él. Por eso es que la palabra ilustre no es ilustre, sino es glorioso. Hace 8 días, cuando yo leía la Septuaginta, que es la traducción más pegada al original, decía que Jabes fue más glorioso que todos sus hermanos. Diga conmigo: glorioso. Y Jabes enfocó su oración de éxito, Jabes enfocó su oración de gloria en 4 cosas que son las que hemos visto durante estas semanas. 1, él pidió ¿qué? Bendición. 2, le pidió ¿qué? Expansión. 3, le pidió respaldo. Y 4, le pidió cobertura. Yo quiero al máximo en esta mañana sintetizar el mensaje para poder hablarle de estas dos cosas. Ayer ustedes estuvieron aquí, algunos de ustedes estuvieron en ayuno, y la palabra que Leo hablaba es una palabra que nosotros tenemos que vivirla y tenemos que caminar en ella. Y Dios me hablaba el domingo pasado, y yo no sé si algunos de ustedes lo leyeron o lo escucharon, pero yo le decía al Señor el domingo: Padre, yo no quiero pastorear un rebaño de ovejas, sino que yo quiero pastorear una manada de leones. Yo quiero liderar gente con una actitud de guerra, con una actitud determinada, no solo en el reino, sino a lo largo de todas las áreas de nuestra vida. Y hoy yo entendí algo cuando leía y preparaba más esta palabra, que es que nosotros podemos tener los mejores proyectos, nosotros podemos tener los mejores deseos, los mejores anhelos, pero si nosotros caminamos sin el respaldo de Dios, es inútil. Toda acción, todo intento que yo haga en la vida sin el respaldo de Dios es inútil. Dígalo conmigo: es inútil. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que la edifican. Y eso es algo que usted tiene que meterse en su cabeza, porque muchas veces usted hace,
pero no ve el fruto de lo que hace porque lo está haciendo sin el respaldo de Dios. Y ahí es donde yo tengo que asegurar que tengo que respaldo. El respaldo de Dios en mi vida, ¿qué va a hacer? Va a llevarme a una vida de victoria y a una vida de favor. Diga conmigo victoria, diga conmigo favor. Venga, hágame un favor. Si usted vino de mal genio, desquítese con quien le sacó el mal genio, pero no conmigo. Usted y yo nos acabamos de ver. Amén. Ni yo, mira, le voy a decir algo. Y Johncito, cuando edites, quitas esto porque esto es íntimo. Yo estoy aquí parado por un milagro. Delante de Dios le hablo. Yo ayer tuve una intervención quirúrgica. Yo debería estar acostado en mi casa, pero yo entiendo la responsabilidad hoy de exponer una palabra. Así que yo espero al máximo que usted reciba el esfuerzo que yo estoy haciendo y reciba al máximo la palabra que yo le quiero compartir. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, respaldo de Dios que da mi vida. Ahí retoma John. Da victoria y ¿qué? Y favor. Cuando yo tengo el respaldo de Dios en mi vida, yo voy a tener una vida de victoria y voy a tener una vida de favor. Eso no significa que voy a tener una vida sin enemigos. Eso no significa que voy a tener una vida sin problemas. No significa que voy a tener una vida sin dificultades. No, lo que significa es que más allá de todo lo que yo enfrente, voy a tener ¿qué? Victoria. Ahora, cuando yo tengo el respaldo de Dios, los proyectos que yo comienzo se logran materializar. ¿Sabe que el salmista decía, encomienda a Jehová y él qué? Y él hará. Eso es respaldo de Dios. Cuando yo tengo el respaldo de Dios, las puertas que el diablo me ha cerrado, Dios me las va a abrir. Una persona con respaldo es una persona que tiene puertas abiertas. Escúchenme, una persona con respaldo de Dios es una persona que todo lo que emprende le prospera. Usted se puede ir a Alaska a vender aire acondicionado y será próspero vendiendo aire acondicionado allá. O usted se puede ir al Sahara a vender calefacción y Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el respaldo de Dios, en lo que usted emprenda, Dios lo va a prosperar. ¿Sabe qué sucede cuando alguien tiene el respaldo de Dios? Todo lo que hace le funciona. Y aquí hay algo, y yo quiero, antes de entrar a la palabra, yo quiero aquí colocar un punto clave. Que yo como pastor veo, no solo en la iglesia, sino en toda la iglesia a nivel general, que los hombres están detrás del favor de los hombres, pero muy poco están detrás del favor de Dios. Escúchenme esto. Yo veo a mucha gente preocupada por hallar gracia delante de un jefe, por hallar gracia delante de un político, delante de un empresario, delante de una persona de influencia. Pero ese mismo esfuerzo que yo les veo hacer para obtener el favor de los hombres, no se lo veo para alcanzar el respaldo de Dios. Y entonces yo debo entender algo en la vida, que tú no necesitas estar detrás de nadie para que te ayude, porque cuando tú tienes el respaldo de Dios, aún el diablo terminará trabajando para ti y aún el diablo terminará siendo un peón tuyo. Mírame acá. Yo el último día de diciembre, la última prédica que yo di el 30, 29, ¿se acuerdan la noche profética? Yo solté una palabra y esa palabra decía que Dios este año ascendería gente dentro de nosotros. Y recuerdo enfáticamente que la palabra decía, y no necesitará la palanca de un hombre, porque Dios será quien te vaya a promover. Ustedes saben quién es Angélica, la que canta, ¿verdad? Ayer Angélica me llamó en la tarde casi que llorando a decirme que en la institución en donde ella trabaja, la llamaron de urgencia, que tenía una reunión con sus jefes ayer, con los superiores. Y de repente, aún el que estaba por encima de ella, ahora va a quedar por debajo de ella. Encima de ella creo que solo hay una o dos personas. Y ella decía ayer, pastor, no tengo palanca. Yo no tengo influencia política porque mi cargo no es por medio de una corriente política. Y ella me decía, pero el día que usted habló esa palabra,
yo tomé una ofrenda y la pacté, la sellé. Ahí donde uno dice, la gente critica ciertos actos de fe, pero cuando usted es movido por Dios, a usted le van a funcionar. Y esa palabra me hizo entender lo que yo voy a hablar hoy, que usted y yo necesitamos más que el respaldo de los hombres, necesitamos el respaldo de Dios en todo lo que vamos a hacer. ¿Sabe una cosa? Daniel tenía el respaldo de Dios y le pasaron 4 reyes, 70 años en el trono, y Daniel no fue removido. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el respaldo de Dios, Dios lo va a sostener en esa empresa, Dios lo va a sostener en ese negocio, Dios lo va a llevar de gloria en gloria. Pero usted necesita, grite conmigo, el respaldo de Dios. Diga conmigo, respaldo de Dios. Ahora, fíjese que Jabes le dice al Señor que tu mano esté sobre mí, que tu mano esté conmigo. ¿Qué significa la expresión tu mano o la mano de Dios en la Biblia? Número 1, habla del poder de Dios. Cuando en la Biblia se habla de la diestra, de la mano de Dios, se habla del poder de Dios. 2, se habla de la presencia de Dios. Y 3, se habla de la cobertura o la protección divina. Diga conmigo poder, diga conmigo presencia, ahora diga conmigo cobertura. ¿Cuáles son? Poder, presencia y ¿qué? Y cobertura. Entonces, Jabes no está diciendo tu mano. Jabes lo que está diciendo es: yo quiero que tu poder esté conmigo. Yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo quiero que tu cobertura, tu protección estén conmigo. Y aquí es donde yo entro esta mañana a predicarte. Cuando yo tengo el respaldo de Dios, número 1, el respaldo de Dios es notorio y sobresaliente. Una persona que tiene respaldo de Dios, eso se hace notorio. No es algo que se puede esconder. No es algo que se puede ocultar. Quien tiene el respaldo de Dios, la gente que le rodea lo verá. La gente que le rodea lo sabrá. ¿Por qué? Porque el respaldo se manifiesta en bendición en todo lo que yo haga. Génesis capítulo 39, por favor. Abra la Biblia en Génesis capítulo 39, versículo 2. Y nosotros vamos a encontrar aquí ¿a quién? A Potifar. Y vamos a encontrar a Potifar reconociendo que todo lo que José tocaba salía bien porque Dios estaba con él. ¿Lo tienen? Mira cómo dice. La NTV dice: el Señor estaba con José. Ahora quiero que levante su voz y diga conmigo en esa frase, y va a colocar su nombre. El Señor estaba con... necesito gente conectada. El Señor estaba con ¿quién? Eso. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con ¿quién? Muy bien. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Wow. Sigo leyendo. Míreme a mí. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Y desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Aleluya. Lo voy a repetir. Desde el día que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Hermano, ese texto nos muestra a nosotros la importancia de ¿qué? De tener el respaldo de Dios. Pero sobre todo, ¿sabe qué está enseñando este texto? Que cuando usted tiene el respaldo de Dios, la gente que lo rodea lo va a saber. ¿Qué sucedió en la vida de José? José no estaba diciendo: yo soy el ungido de Dios. José no estaba diciendo: yo tengo el respaldo de Dios, es que Dios está conmigo. No. ¿Sabe quién fue el que lo notó? Potifar.
Pero Potifar no era un hebreo. Potifar no era un hombre creyente. Potifar era, si lo habláramos en nuestros términos, un gentil, un impío. Y es el impío el que dice, y mira cómo dice, notó que a causa de José, a causa de que Dios estaba con José, todo lo que José hacía. Me gusta la versión, nueva traducción viviente, porque traduce bien prosperar. Ahí es éxito. Todo lo que José hacía tenía éxito, le salía bien. ¿Y qué hace Potifar? ¿Qué es lo que hace el respaldo de Dios? ¿Qué hace Potifar con José? ¿Cómo? Lo asciende y dice, yo sé que tú tienes algo especial de Dios y yo te voy a promover. En realidad no fue Potifar el que promovió a José, fue el respaldo de Dios en la vida de José el que lo ascendió. Y aquí va otra cosa. Todo dice la Biblia que desde que nombraron a José a cargo de la casa y de todas las propiedades, que comenzó a hacer Dios, a bendecir a Potifar. Pero aquí hay algo clave que yo debo entender: a causa de José. Oh, esto me ministra, porque no es la empresa en la que usted trabaja, no es el lugar donde usted está, no es la gente que a usted le rodea, es la bendición y el respaldo de Dios que está con usted, que va a hacer que la empresa donde usted está sea prosperado. Usted tiene que entender que no es la empresa la que lo bendice a usted, es usted el que va a bendecir esa empresa, es usted el que va a hacer prosperar ese negocio. Son los que lo rodean a usted los que van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque usted tiene el respaldo de Dios, y cuando usted tiene el respaldo de Dios, todo lo que usted hace tiene éxito y le sale bien. Dile a tu hermano que está al lado: los ojos de la gente verán que Dios está contigo, no porque tú lo digas, sino porque será notorio. Pastor, ¿qué significa? Tradúzcame resultados. Le voy a traducir respaldo en una palabra: resultados. Quien tiene el respaldo de Dios tiene resultados. Te pueden entregar el proyecto más difícil de la empresa y tú lo harás prosperar. ¿Por qué? Porque tienes el respaldo de Dios. Te pueden colocar la labor más difícil dentro del ministerio, pero ese ministerio en tus manos prosperará porque tú tienes el respaldo de Dios. Yo vine esta mañana a decirte que el respaldo de Dios en tu vida se hace notorio a través de los resultados, a través del éxito, a través de la prosperidad, a través de los frutos. Y termina diciendo el versículo, y dice, y todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaban. Levante sus manos. Yo quiero profetizar sobre tu vida esta mañana que si logras asegurar el respaldo de Dios en tu vida, todo lo que te hayan confiado los hombres prosperará. Todo lo que Dios te haya confiado saldrá bien, y todos tus asuntos sobreabundarán en el nombre de Jesús. Aplauda fuerte al Señor esta mañana. Número uno, el respaldo es ¿qué? Notorio. El respaldo es sobresaliente. Es imposible no darse cuenta de una persona que tiene el respaldo de Dios. Cuando usted es respaldado por Dios, a usted se le va a notar. Hello. Usted se le va a notar. La prosperidad es algo que no se puede esconder. La prosperidad es algo que usted no puede ocultar. Usted abre un negocio y le prospera. Usted coloca una venta de empanadas y en 10 años tiene una cadena de empanadas. Todo lo que usted haga prospera porque usted tiene ¿qué? Respaldo. Por eso yo comencé esta mañana diciendo: usted no necesita tanto el respaldo de los hombres como el respaldo de Dios. Y coloqué a un hombre especial, Daniel. A usted su jefe que tiene hoy, mañana puede no estar, pero usted estará. Porque a usted no lo sostiene un hombre, a usted lo sostiene Dios. Amén. A Daniel lo metieron al foso de los leones. Y el mismo rey que lo metió al foso de los leones fue y dijo: pues madre, aquí yo metí ¿cuántos? ¿Se acuerdan? Pero ahora veo que la suma está mal, porque veo otro que yo no metí, pero ese es semejante al Hijo de Dios. Eso se llama respaldo. Número 2, cuando yo tengo el respaldo de Dios, el respaldo de Dios es sobrenatural. Yo voy a ver cosas sobrenaturales en mi vida. Una persona que tiene el respaldo de Dios es una persona que va a caminar en lo sobrenatural.
¿De dónde entiendo esto? Moisés le dijo a Dios, que tu presencia esté conmigo. Haga una oración en este momento y levante su mano y dile al Señor: Señor, en este año yo te pido que tu presencia esté conmigo. Amén. ¿Qué necesitamos este año? Que su presencia esté con nosotros. Recuerde que la mano de Dios representa poder, presencia y cobertura. Y Moisés le está diciendo a Dios, mira, en Éxodo, vea Éxodo capítulo 33, versículo 15. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Si tu presencia no va conmigo. Esta traducción dice: si tú mismo no vienes con nosotros, ¿cómo se sabrá? Escúchame ahora a mí. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado? Dice Moisés. A mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros. Tremendo lo que Moisés le está hablando a Dios. ¿Cómo se sabrá que tenemos tu agrado, que tenemos tu respaldo, si tú no vas con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Aleluya. Escuche esto. Pues tu presencia es la que hace la diferencia entre nosotros, tu pueblo, y los demás pueblos de la tierra. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia entre tu vida y un inconverso, entre tu vida y el que no tiene a Dios? La presencia de Dios, el respaldo de Dios en tu vida. Moisés dice: lo único que nos separa de los demás pueblos es que tu presencia está con nosotros. Y el Señor le contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Y Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante, escucha esto, haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré mi nombre Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Mírenme acá, por favor. Moisés le está diciendo a Dios: nos vas a sacar de esclavitud. Nos vas a hacer atravesar el desierto para ir a la tierra prometida. Pero en esa travesía vamos a enfrentar peligros. En esa travesía vamos a tener que vencer dificultades. En esa travesía, nada más de ir a hablar con Faraón ya es un reto intimidante, atemorizante. Y por eso Moisés le dice a Dios: yo no quiero ir a hacer nada a menos que tú mismo no vayas conmigo. Porque lo que hace la diferencia en mi vida es que la presencia de Dios esté conmigo. ¿Cuánto tiempo tú te dedicas a buscar la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tú te dedicas a buscar ese respaldo divino? Aumentar el respaldo de Dios en tu vida. Y la Biblia dice que Moisés fue metido en la hendidura de la roca. ¿Se acuerdan? Que allí lo metió. Y dice que Dios pasó. Y eso es lo que yo voy a hablar un momento: cobertura. Porque fue cubierto por la gloria de Dios. Pero Moisés no pudo ver a Dios cara a cara, porque la Biblia dice que solamente los muertos pueden ver a Dios. Usted sabe que eso después se cumplió en el monte de la transfiguración, cuando Moisés estaba allí y pudo ver al Señor cara a cara. Pero aquí viene un punto importante. Lo que hace la diferencia en un empresario creyente y un empresario que no lo es la presencia de Dios. Porque ambos tienen que trabajar, ambos tienen que planificar, ambos tienen que buscar canales, vehículos de mercadeo, estrategias, ambos. Pero lo que hace la diferencia entre el uno y el otro es que Dios esté contigo. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿Dios está contigo? ¿Estás seguro esta mañana que Dios está de tu lado?
La diferencia entre un profesional creyente y uno que no lo es, no es otro que la presencia de Dios, porque ambos tienen que prepararse, ambos tienen que trabajar con excelencia, ambos tienen que ser competitivos. Pero ¿qué hace la diferencia entre el uno y el otro? La presencia de Dios en tu vida. Señores, hoy yo quiero declarar algo sobrenatural, y es que este año Dios irá con nosotros. Este año Dios mismo irá en la apertura de esa empresa. Este año Dios mismo irá en tu trabajo. Cuando seas llamado a rendir cuentas, Dios estará contigo y te sacará victorioso. Cuando seas llamado en el día difícil, Dios estará contigo y hará la diferencia. Cuando tengan que escoger entre tu vida y otra persona, la presencia de Dios inclinará la balanza. Oh, yo tengo ganas de predicar. Va a inclinar la balanza a tu favor. Yo vine esta mañana a decirte, como Moisés se aseguró que Dios iba con él, tú necesitas asegurarte en este día que Dios va contigo. Te pregunto, ¿está contigo? Asegúrate que Dios va a tu lado. Cuando tú vayas a entrar a hacer un negocio, deja de pensar tanto en números, de pensar en lo que vas a decir. Eso es importante, pero asegúrate que la presencia entró contigo. Cuando vayas a plantear un proyecto a tus jefes, cuando vayas a abrir una empresa, cuando vayas a comenzar algo, cuando necesites una puerta abierta, no pienses tanto en la ropa que vas a usar en la entrevista, en el color del traje, en las palabras que vas a usar. No, lo más importante en la vida de un creyente no es eso. Lo más importante es que Dios entró con él a esa oficina, que Dios entró con él a ese quirófano, que Dios entró con él a esa sala de juntas, que Dios va contigo. Y yo quiero que tú sepas que si Dios va contigo, los resultados que tuvo Moisés, tú los vas a tener. Yo dije, los resultados que Moisés tuvo, tú los vas a tener. Dios quebrantará a Faraón. Dios te abrirá las aguas del Mar Rojo. Dios te sostendrá aún en el desierto. Dios te dará comida que nadie más ha podido comer. Dios te sostendrá. Por favor, reciba esta palabra en el Espíritu. Si Dios está contigo, Faraón caerá delante de ti. Si Dios está contigo, los que te persiguen quedarán ahogados en las mismas aguas donde tú saldrás victorioso. Si Dios está contigo, verás señales del cielo acontecer en tu vida en este año. Si alguien lo cree, dígame amén, por favor. Abraza al que está a tu lado, dile, si Dios va contigo, lo sobrenatural se va a activar en tu vida. Por favor, aquí hay otro desafío. Dejemos de vivir una vida natural y comencemos a vivir una vida sobrenatural. Necesitamos comenzar a depender más de Dios y menos de nuestras fuerzas. Aquí esta es otra preocupación que yo encuentro en el pueblo de Dios. Hay demasiado afán por vivir en lo natural, por resolver en nuestras fuerzas, por hacer las cosas a nuestra manera, pero estamos muy poco preocupados por caminar en lo sobrenatural. Y Jesús dijo que fuimos llamados a hacer cosas mayores de las que Él hizo. Número 3, el respaldo de Dios te hace invencible. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, eres una persona invencible. Grite conmigo, soy invencible. ¿Soy qué? Invencible. Fíjate que cuando Dios escoge a Josué para entrar a la tierra prometida, Dios escoge a Josué para un nuevo proyecto, para una nueva tarea y para reemplazar a Moisés. Dios le dice a Josué lo siguiente: yo estaré contigo como estuve ¿con quién? Con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré y yo nunca te dejaré. Oh, gloria. Yo voy a estar contigo como estuve ¿qué? Con Moisés. Y mientras tú vivas, nadie podrá ¿qué? Derrotarte, porque yo nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Aquí hay varias cosas que yo quiero enseñar con esto. Uno, que cuando yo tengo el respaldo de Dios, la maldición de la derrota no opera en mi vida. La maldición de la derrota no tocará tu casa. La maldición de la derrota no tocará a tus hijos. La maldición del fracaso, de la vergüenza, no tocará a tus generaciones, ni tocará lo que tú haces. Dios le dijo a Josué: estaré contigo, y todo el que se pare delante de ti, tú lo vencerás, porque yo
voy delante de ti. Este año la maldición del fracaso y la derrota será quebrantada por Dios en tu vida. No tendrás fracaso en tu vida. Alguien tiene que recibir esto. No tendrás fracaso en tu vida. No tendrás derrota en tus días, porque tener a Dios de tu lado te lleva hacia el éxito, y todo lo que el diablo ponga delante de ti, Dios lo vencerá. Esto es poderoso. Josué le dice a Dios: levántate y reemplaza a Moisés. Por un momento piense lo que es decirle a un hombre que reemplace a quien hasta Jesús fue el mayor ícono que tuvieron los israelitas. Dios no le está colocando cualquier reto a Josué. Le está diciendo: reemplaza al hombre más grande que ha existido. Pero le da una promesa: yo voy a estar contigo. Usted no ha entendido el versículo. Yo voy a estar contigo, así como estuve con él. Todo lo que hice con Moisés, lo haré contigo. Las victorias que le di a Moisés, te las daré a ti. Es decir, si Moisés vio las aguas del Mar Rojo abrirse, tú también verás. Por eso fue que las aguas del Jordán se detuvieron. Alguien que me entienda, por favor. Y esa promesa es para usted y para mí. El Dios que respaldó a Moisés te va a respaldar a ti este año. El Dios que estuvo con Moisés va a estar contigo este año. Por eso usted y yo no podemos aceptar en nuestra vida la maldición de la derrota. Derrota no es parte de nuestra vida. Fracaso no será parte de nosotros este año. Podremos tener días difíciles, podremos tener días de tribulación, pero no seremos derrotados. No seremos vencidos en ninguna área de nuestra vida. Levante su mano y quiero que profetice con mucha fe. Declare conmigo: este año no seré vencido en ningún área de mi vida. Declare: yo venceré, pero no seré vencido. Vamos, dígalo otra vez: yo venceré, pero no seré vencido. Aleluya. Yo estaré contigo, y por cuanto yo estoy contigo, tú ganarás todas tus batallas. Solo hubo un pueblo que le ganó a Josué. ¿Cuál? Biblia. Hay un solo pueblo. Pregúnteme por qué, pastor. Porque había un Acán dentro de ellos que los estaba perturbando. Mientras yo no tenga un Acán en mi vida, yo jamás seré vencido. Por eso es que cuando Josué se le tira a Dios y le dice: Señor, ¿por qué tuvimos derrota? Dios le dice: levántate, ¿qué haces ahí? El problema es que hubo un Acán. ¿Y sabe qué hace Josué? Josué se va, le dice: papá, yo te amo, lo siento. Y lo apedrearon y lo quemaron vivo a él y a toda su gente. Resuelto el problema, cortada la raíz, fueron y enfrentaron a Ai. ¿Y qué? Y Dios les dio la victoria. Porque mientras tú tengas el respaldo de Dios, jamás serás vencido. Pastor, ¿y mis derrotas? ¿Dónde está tu Acán? ¿Quién es tu Acán? Antes de pelearle a Dios porque has tenido derrotas en tu vida, más bien revisa en dónde está el Acán. Revisa quién tiene el manto, revisa quién tiene el lingote, revisa quién tiene los trozos de plata escondidos. Antes de decirle a Dios por qué hubo derrota. Dios nunca te dejará en vergüenza a menos que haya un Acán en tu vida. Fuerte, pero cierto. ¿Y ese silencio? Dios no puede negarse. Si Dios le dijo a Josué: estaré contigo y nadie podrá derrotarte, entonces surge una pregunta: ¿por qué Josué enfrentó derrota? Al examinar encontramos que ellos mismos dejaron a Dios a un lado. Pregunto para poder avanzar: ¿qué te hace más provecho? ¿Qué te hace mejor? ¿El respaldo de Dios o el respaldo de los hombres? Entonces, ¿por qué andas tan preocupado alcanzando el favor de los hombres y no el favor de Dios? Hoy nosotros tenemos que entender la palabra. Uno, el favor de Dios es notorio.
El respaldo de Dios es evidente. El respaldo de Dios te lleva a ascender, no a descender. El respaldo de Dios hace que lo que te confíen prospere, salga bien, que todo lo que hay en tus manos que aumente. ¿No lo leyeron? Y los cosechas y los animales de Potifar que aumentaban porque estaban en las manos de José. 2, el respaldo de Dios hace que sucedan señales, prodigios, maravillas en tu vida, que entres en una vida sobrenatural. Y 3, que seas invencible, nunca serás derrotado. Yo quiero que en alguna parte de su casa, de su celular, en algún lugar donde usted pueda leerlo, coloque: nunca seré derrotado, porque eso es este pensamiento o este punto de la palabra nos tiene que cambiar todo lo que emprendemos. La mayoría de nosotros cuando emprendemos algo tenemos temor. La mayoría de nosotros cuando emprendemos algo tenemos miedo. No es mentira, es verdad, todos tenemos temor. Pero cuando yo entiendo que Dios va conmigo y que no seré derrotado, yo me le voy a meter, yo lo voy a enfrentar. Voy a aceptar los retos que la vida me coloque. Voy a aceptar los desafíos que la vida me coloque. ¿Por qué? Porque no seré ¿qué? Derrotado. Ahora, mira que la promesa también incluye otra cosa. Dios le dijo: porque yo nunca te abandonaré y nunca ¿qué? Te dejaré. Y eso es lo tercero que implica la mano de Dios: la cobertura y la protección. Cuarto pilar: cobertura. Cuando Dios le dice a Josué: no te dejaré, no te abandonaré, ¿qué le está diciendo? Yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. ¿Y cuál fue la cuarta cosa que le pidió Jabes a Dios? Y que me libres de mal, para que no me dañe. Del respaldo de Dios se deriva también su cobertura. Cuando Dios le prometió a Josué respaldo, también le prometió cobertura. Ahora, una de las cosas que el diablo más va a tratar de hacer en tu vida, y necesito gente entendida acá, es sacarte de cobertura. Porque sin cobertura estás expuesto para ser destruido. Por eso Jabes dijo: que tu mano esté sobre mí, que me guardes del mal. Pero ¿qué es lo que le está pidiendo? Que el mal ¿qué? No me dañe. Porque cuando no hay cobertura, cuando no hay respaldo, yo voy a ser vencido, voy a ser herido, voy a ser destruido, voy a ser dañado. ¿Cuántas veces el diablo logró dañar tu casa? ¿Cuántas veces el diablo logró dañar tu vida? Dañar tus proyectos, dañar tus sueños, sabotearte, echar a perder cosas. Entonces ahí el asunto es: ¿por qué el diablo logró dañar cosas en mi vida? Y entonces la respuesta es una sola: porque estabas sin cobertura. Quiero que metas ese pensamiento, y le voy a hablar a gente inteligente, no solamente a gente espiritual, le voy a hablar a gente inteligente. ¿Cuántos de ustedes tienen auto? Si a usted le estrellan el carro y no tiene una póliza que le cubra, ¿a quién le toca pagar? Pero si usted tiene una póliza, ¿usted se carga por el auto? A usted le da dolor, le da tristeza y le da rabia. Pero al final usted sabe que ¿qué? Que tiene una cobertura de seguro que termina respondiendo por usted. Mire, nosotros vivimos tranquilos de que aquí nada pasa porque al frente hay una cobertura de vigilancia. En Orquídeas yo vivo tranquilo porque nosotros tenemos una cobertura Telesentinel. Y yo puedo dormir tranquilo, primero porque yo sé que Dios guarda nuestros lugares, pero segundo porque hay una cobertura de vigilancia. Pero si no fuera así, yo tendría que colocar una persona que durmiera dentro del auditorio y colocarle un arma en la mano para que pudiera proteger, para que pudiera cuidar. Entonces, cuando yo tengo cobertura, yo estoy seguro, yo estoy a salvo, yo estoy protegido. Que eso fue lo que Dios le dijo al leproso cuando el leproso regresó, el 1 de los 10. Recuerda que hubo 9 que se fueron y hubo otro que regresó. Él le dijo: tu fe no solamente te ha sanado, sino también que te ha salvado. Y la palabra salvación allí, que no es la palabra salvación del alma, sino es una palabra más completa, que significa libre de daño, sin defecto, pero significa protegido, cubierto. Pregúntate esta mañana antes de avanzar en la palabra:
Las veces que el diablo logró dañar algo en mi vida, yo estaba bajo cobertura. Y te vas a dar cuenta que no lo estabas. Por eso el diablo, por favor, dije que no solamente le quería hablar a gente espiritual, sino gente ¿qué? Inteligente. Por eso el diablo siempre trabaja para sacarte de cobertura. Siempre va a trabajar para romper la cobertura divina, porque así podrá destruirte. Ábrele los ojos al hermano que está a tu lado. Dile: si te sacan de la cobertura de Dios, eres expuesto a destrucción. Dile: serás destruido. Pero ábrele los ojos, dile: entiende que sin cobertura el diablo te va a dañar. ¿Qué le da cobertura a tu vida? Número uno, la palabra de Dios. Lo primero que le da cobertura a tu vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Gálatas capítulo 3. O no la abra, yo leo, escriba la cita y yo le leo el versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mírame. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, diga conmigo, dicho de otra manera. Escuche, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿Para qué Dios estableció leyes, estatutos, ordenanzas, mandamientos? ¿Para cohibirte? No, para protegerte. Ven, usted que lucha con los mandamientos de Dios, usted que lucha con las ordenanzas de Dios, quiero que sepa que el mandamiento es la cerca que le impide caer al abismo. Que cuando usted cruza el mandamiento, usted no está entrando en desobediencia, usted está saliendo de cobertura. Que cuando usted viola la ordenanza de Dios, usted se está saliendo de la protección de Dios, porque Dios lo protege a usted a través de su palabra. Cuando usted está dentro de los estatutos de Dios, usted no estará expuesto, usted estará protegido. Aleluya. Entonces, y padres que están acá me van a entender. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos no es para prohibirle, es para ¿qué? Protegerle. Mamá, papá siempre decían, los tuyos y los míos: ese amigo no me conviene, con él no andes. Y uno decía: mamá, papá no entiende la vida, no comprende, son achapados a la antigua, esto no funciona. Pero cuando cruzamos la ordenanza, descubrimos que tenían razón. Nos hicieron daño, nos lastimaron, nos hirieron, hasta muchas veces nos destruyeron, y tuvimos que regresar a decir que el mandato era cierto. No era una prohibición, era un cerco de protección. Hermano mío, iglesia amada, los mandamientos y la palabra de Dios no son prohibiciones, son estatutos de protección, son sistemas, mecanismos con el cual Dios cubre tu familia, con el cual Dios guarda tu casa. Por eso es que tú, que eres hoy cabeza de un hogar, que eres responsable quizás de tu vida o de la vida de otros, llamado familia, tienes que entender que la palabra es el primer cerco de protección que Dios estableció para guardar mi vida. Yo te aseguro que mientras tú vivas dentro de la palabra, el diablo no podrá destruirte. El diablo no podrá dañar tu casa. Mira, tú traes tus hijos, por ejemplo, tú traes tus hijos a la iglesia. La gente que no tiene a Dios dice: pero ¿por qué le dañas la vida? ¿Por qué los llevas a una iglesia? ¿Por qué los metes allá? Pero cuando tus hijos tienen 18 y 20 años y no están metidos en droga, no están metidos en alcohol, no están dándote los dolores de cabeza, claro, te sacarán canas como todo joven y adolescente, entrarán en sus depresiones y sus rebeldías, pero serán guardados. ¿Por qué? Porque por muchos años tú sembraste en ellos la palabra de Dios, sembraste el temor de Dios en sus corazones.
corazones. ¿Sabe a mí que me guardó? Y te voy a contar algo. Yo recuerdo cuando tenía como 19, 20 años, estaba en la universidad. La presión de grupo era tan grande que yo terminé un viernes cultural en una discoteca. Yo, creyente, y metido en una discoteca. Gracias a Dios que no sé bailar. Entonces me quedaba sentado en la mesa, con una cerveza en la mano, sentado en la mesa. Y un momento donde no aguanté tanto, que me paré y me fui corriendo al baño. Y yo me echaba agua en la cara. Decía, pero ¿qué me pasa? ¿Yo qué hago acá? Y vino la voz del Espíritu Santo, la voz sembrada, la palabra que decía: no te sentarás en silla de escarnecedores, ni con los malvados caminarás. ¿Sabe qué hice? Salí corriendo de ese lugar, huyendo a mi casa. 11 de la noche, al día siguiente todos aburridos, aguafiestas, cortanotas. Pero ¿sabe por qué Dios me guardó de ese lugar? Porque había una palabra sembrada en mi corazón. Cuando tú tomas tiempo para darle lugar a la palabra en tu casa, por eso es que el altar familiar no puede ser una opción en nuestros hogares. El altar familiar tiene que ser una necesidad, una obligación. Entonces tu casa y tus hijos estarán sobreprotegidos, estarán guardados y el mal no los tocará. Levante su mano, diga conmigo: mientras yo esté caminando en la palabra de Dios, el diablo no podrá dañarme. ¿A través de qué Dios te da cobertura? Número 2, Dios te da cobertura a través de la iglesia local y a través de un pastor. Lo voy a enseñar yo, que soy el pastor de la iglesia. Porque si no lo enseño yo, ¿quién se lo va a enseñar? Y después usted lo va a tener que aprender. Pero Dios estableció dos cosas: autoridades espirituales, y estableció la iglesia local. La iglesia local, Jesús mismo la instituyó. Entonces tú lees que Mateo dice, escucha esto: y yo también te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no podrán conquistarle. ¿A quién no podrá conquistar las puertas de la muerte? A la iglesia. Entonces, pero y hay gente que dice, bueno, yo puedo ser creyente sin congregarme. Mentira de toda falsedad y mentira del diablo. Dios no tiene hijos huérfanos. Si Dios creyera en el pensamiento de que yo puedo tener vida espiritual sin iglesia, ¿para qué estableció la iglesia? Entonces tú y yo somos protegidos a través de la misma iglesia. Pertenecer a una iglesia local y ser parte activa de una iglesia local trae cobertura sobre mi vida, porque la Biblia no dice, y la Biblia no dice, y yo instituí la iglesia, instituí a Pepito Pérez, y las puertas de la muerte no podrán vencer a Pepito Pérez. No, en el Antiguo Testamento habló sobre hombres, pero en el Nuevo Testamento habló sobre la iglesia, sobre el cuerpo. Tú no eres un miembro aislado de la iglesia, tú tienes que ser miembro de un cuerpo, de una institución, de un órgano, de un organismo, como es el cuerpo de Cristo. Y cuando tú estás en el cuerpo, lástima que no tenga el tiempo ya, pero cuando tú estás en el cuerpo y el cuerpo es atacado, el cuerpo se ve expuesto, todos los miembros del cuerpo reaccionan ante una amenaza para proteger el cuerpo. Yo sé que usted sabe de eso, que cuando hay un organismo extraño dentro de su cuerpo, el mismo cuerpo que lo ataca para sacarlo, para destruirlo, porque el mismo cuerpo se protege. Por eso es que es tan importante ser parte activa de una iglesia. Porque el diablo busca tanto desconectar a la gente de la iglesia, y el diablo siempre busca desconectarlo a usted de las personas correctas. Mírenme acá. Y voy a decirle algo con amor. Pero que usted se enoje conmigo, solamente una persona pierde: usted, no yo. A menos que yo haya sido el causante de ese enojo. Pero que usted se enoje porque usted es malcriado, porque no le gusta que le digan ciertas cosas, que lo corrigan, que lo formen, solamente pierde usted. Porque el diablo va a crear un espacio entre su cobertura y usted, y en ese espacio, en ese hueco es donde él se mete a operar en su vida. Y cuando usted va a reaccionar, usted está desconectado.
Ahora usted dirá, y yo sé que hay mucha gente que dice que la cobertura viene de Dios. Pues yo le voy a responder que Dios estableció las autoridades espirituales en la tierra para protegerlo a usted, para darle cobertura a usted. Ahí es donde yo insisto, usted no salga de viaje sin reportarse. Así sea un solo WhatsApp que yo le diga, vaya en paz, Dios lo guarde. Eso es ir en cobertura, eso es ir en bendición. Pero cuando usted hace negocio y hay gente que viene a decirle a uno, pastor, tomé la decisión de, a mí no me gusta tratar decisiones con gente que ya tiene decisiones tomadas. A mí me gusta tratar decisiones cuando vienen a una consulta, más no a notificarme. Si usted viene a notificarme, ¿para qué hablamos? Pero cuando usted viene a consultarme, yo puedo opinar desde afuera y yo puedo desde el espíritu de sabiduría operar para darle algo. Ahora, el asunto con nosotros en la iglesia es que queremos que siempre nos digan lo que queremos oír, más no lo que necesitamos oír. Y usted tiene que tener la madurez, porque el que le dice lo contrario no es que no le ame, al contrario, le ama más, que tiene el valor para decirle que usted está mal. Le voy a demostrar por la palabra este principio. Génesis, y ahora sí quiero que lo abra. Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. ¿Está conmigo? Amén. Y vio que toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron. ¿Y se qué? Ven acá. ¿Quién era la cobertura de Lot? Abraham. Mientras Lot estuvo con Abraham, ¿qué alcanzó Lot? Riquezas, ganado, oro, tierras, plata, multitud de ganados, tanto que los ganados, se peleaban los ganados de ellos. Mientras estuvo ¿qué? Bajo la cobertura de Abraham. Pero cuando Lot rompe cobertura y se aparta de Abraham, número uno, ¿hacia dónde empezó a caminar? Hacia Sodoma y Gomorra, hacia el lugar de mayor perversión que había en la tierra. Entonces, escuche esto, mientras Lot caminó con Abraham, era dirigido por el hombre de fe y dirigido por el hombre que tenía la visión, dirigido por el hombre que estaba la bendición, porque Dios nunca le dijo a Lot, a ti te bendeciré. Dios le dijo a Abraham, es a ti al que te voy a bendecir. Mientras Abraham movía la tienda, Lot se movía con Abraham. Pero cuando Lot se apartó, ahora Lot tiene que tomar decisiones. Y ahí es donde se nota cuando una persona está sin cobertura. Y aún más, una persona inmadura y sin cobertura, porque no tiene capacidad de resolver por sí solo. Y Lot se enloqueció y Lot no miró, sino lo más fácil. Lot dijo, la llanura. A mí qué me importa si Abraham se queda con las montañas y los lugares secos. Yo voy a agarrar lo mejor. Y Lot se fue. Pero si tú lees el capítulo 14, ¿sabe a quién le tocó ir a pelear al día siguiente porque lo secuestraron? Bueno, al día siguiente no, después. Lot con Abraham prosperó, se enriqueció, se multiplicó, prosperó. Lot sin Abraham se fue hacia Sodoma, fue destruido, fue secuestrado, y al mismo Abraham le toca venir a sacarlo de apuros. Entonces explíqueme usted si no necesitamos una cobertura espiritual en la tierra. Yo sé lo que usted está pensando, porque yo también soy como usted. Pues iglesias hay muchas y pastores hay muchos, pero usted también debe entender que la unción que lo ministra a usted es la unción que va a determinar si a usted le va bien o le va mal en la vida. Le voy a usar la vida de Angélica, que ya la metí en el asunto. Cuando Angélica llegó a la iglesia, llegó con problemas de todas las índoles, problemas serios, pero el problema más serio, llegó desempleada y tiempo desempleada. Pero a los meses, ella incluso iba todos los viernes a los ayunos, porque tenía tiempo. Después dejó de ir, ¿sabe por qué? Porque le salió trabajo. Y empezó a prosperar, a prosperar. Y yo recuerdo cuando ella llegó, yo le dije, tú no vas a estar mucho tiempo sin empleo, porque esta iglesia y la unción de esta iglesia tiene algo propio, prosperidad. Y la creyó.
El año pasado, un día que terminé el culto, se me acercó y me dijo: pa, le quiero contar algo. Este mes he diezmado 5 veces. No es que agarró el diezmo y lo dividió en 5. Que en un solo mes le ingresaron 5 veces diferentes. Todas las iglesias son buenas, eso espero yo, pero no todas las unciones lo van a bendecir. El manto que lo cobija a usted, ese manto determina la salud espiritual que usted tiene. Ese manto determina, ¿por qué? Porque es que hablar desde el altar, yo cuando lo ministro a usted desde el altar, yo no estoy haciendo un acto inocente, yo estoy extendiendo cobertura sobre su vida. Aún la imposición de manos de la vida de una persona, la unción que lo ministra va a determinar que usted avance, que usted crezca. Y si usted ha notado en estos meses, los que están con nosotros desde el mes de agosto, de julio 26, si usted ha notado, la unción de esta casa es una unción de profundidad. Nosotros no queremos hijos superficiales, nosotros no queremos creyentes inestables, enclenques como Javes. Nosotros queremos hijos gloriosos, hijos ilustres, gente que funcione en todas las áreas de su vida. Por eso usted ve que yo no solamente le enseño a orar y ayunar, yo a usted le enseño a trabajar, le enseño a prosperar. Hablamos de familia, hablamos de libertad, hablamos de finanzas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en una prosperidad integral. Y si usted quiere, yo le puedo hablar a usted con resultados. A mí no me gusta hablar de mí, pero yo le puedo hablar a usted con resultados. Que los resultados son los que terminan demostrándote a ti quién tiene el respaldo de Dios y quién no. Y nosotros como iglesia en 3 años hemos logrado lo que mucha gente en 15 hasta más años no han podido hacer en la vida. Porque cuando tú tienes el respaldo de Dios es notorio. Es imposible no verlo. Pero tú tienes que estar conectado a la iglesia. Por eso esta mañana te quiero animar como hijo de esta iglesia, que te conectes, que este año decidas meterte más, que este año decidas ser parte activa de esta iglesia, porque el estar conectado a la iglesia te da ¿qué? Cobertura. Yo cuando estaba más niño, yo recuerdo que cuando mi abuela se iba a mudar, a mover de un lugar a otro y buscaba iglesia, mi abuela lo que más decía en esa época, y todavía lo dicen muchos, decía: lo más importante es que sea una iglesia de sana doctrina. ¿Se acuerdan? Y si usted se movió de ciudad y alguien le decía: busque una iglesia de sana doctrina. Y yo quiero decirle, una sana doctrina no es suficiente. Porque cualquiera puede leer y decirte 3 cosas de un libro y pegar 4 gritos que leyó en otro lado. Pero la unción es lo que imparte tu vida. El conocimiento no. El conocimiento tú lo hallas en cualquier lado. Lo importante es el espíritu y la unción que está en una casa. Esa es la que te cubre a ti. ¿Qué más te da cobertura? La presencia de Dios. Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91. ¿Está aprendiendo? Sí, yo sé que usted nunca en la vida leyó ese salmo. También sé que no lo tiene abierto en la sala de su casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Otra vez, el que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿La sombra de quién? Se sabe que es omnipotente, ¿verdad? Del Todopoderoso. Entonces, vamos por partes. Cuando yo habito en el abrigo del Altísimo y estoy bajo la sombra del Omnipotente, ahí es cuando yo puedo decir: esperanza mía y ¿qué? Casa. Entienda desde lo que estoy enseñando, lo que está leyendo. Castillo mío, coraza, fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué está colocando? ¿La figura de quién? De un ave, del águila, de la gallina, de cualquiera de esas figuras que agarra sus polluelos y los mete ¿qué? Debajo de sus alas, para darles cobertura. Escudo, cobertura. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta. Diga conmigo: terror nocturno. Diga conmigo: saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Levante sus manos al cielo. Yo quiero leer este salmo declarando: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a los hijos de esta iglesia no llegarán.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alguien diga amén a esto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, y lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Aleluya. Qué salmo tan poderoso. Y todas estas promesas son para ti. Grite conmigo, son para mí. Ahora grite más fuerte, pero están condicionadas. Ninguna promesa en la palabra de Dios está libre. Toda promesa tiene un condicionamiento. ¿Sabía usted eso? ¿Y cuál es la promesa? Mírame. Habitar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Habita usted bajo la sombra de Dios? Voy a hablar rápidamente de 4 cositas que hay allí. Una, terror nocturno. La palabra terror nocturno es la palabra pakhat. P-A-K-J-A-D, pakhat. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué es terror nocturno? Son manifestaciones, sueños, visiones, miedos, tormentos, temor a la muerte, temor a no despertar, temor a amanecer muerto, incubos, sucubos, demonios sexuales, espasmos, pesadillas, impuestos por seres espirituales, llamado terror nocturno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando usted está bajo la cobertura de Dios, usted de noche no será destruido ni será atacado. Mientras usted duerme, por eso la Biblia dice que de noche Dios guardará a su ungido. Te acostarás, dormirás y no tendrás temor. Pero hermano, hay gente, y cuando hablo de sucubo, y no tengo el tiempo para hablarlo, pero le voy a explicar esas experiencias sexuales que usted tiene cuando está dormido. Y hay gente que es atacada de noche por eso. Pastor, ¿qué está hablando? Le estoy hablando de lo que normalmente hay personas que experimentan, que son visitados por demonios, que los tocan, que los manosean, gente que tiene pesadillas. Eso es una realidad. Esos son demonios que vienen. Ese es el famoso terror nocturno. Gente que tú ves gente que solo tiene sueños de muerte. Yo tengo identificado a gente que solo te habla, pastor, vi un dragón de 7 cabezas y una cola de 20,000 pies de altura, y solo te hablan destrucción. Ese es el terror nocturno, los sueños de muerte, los sueños de destrucción. Gente que de noche tiene miedo, tiene temor, que mientras está durmiendo tiene espanto, que se levantan gritando con pesadillas. Esa es la palabra cuando dice la Biblia, terror nocturno. Pero cuando usted y yo estamos bajo la sombra del Omnipotente, a usted y a mí el diablo no nos puede tocar, ni aún nuestro espíritu y alma es afectada mientras estamos durmiendo. La palabra saeta de día es la palabra Hetz, K-J-E-T-S. Y esos son los denominados dardos de fuego del maligno, que se manifiestan en pensamientos malignos, pensamientos sucios, incluso pensamientos abominables, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de indignación, y son lanzados por demonios a tu mente. Por eso esos son los pensamientos. Las saetas de día son las que vienen, que cuando tú vas a emprender un negocio, eres lleno de miedo y te dice vas a perder, no te van a dar el negocio a ti. Cuando la empresa entra en recesión, lo primero que ese pensamiento es, me van a despedir, me van a echar, voy a quebrar, me voy a morir. Y todo el tiempo el diablo está trabajando tu mente, y son demonios asignados a la vida de la gente para llevarlos a pensamientos de temor, a pensamientos de inseguridad, de incertidumbre. Entonces usted ve que esa gente no puede avanzar, no puede progresar, no puede prosperar. ¿Por qué? Porque la mente está siendo atacada. Mi esposo me está siendo infiel, mi esposa me va a dejar, voy a perder mis hijos no van a regresar del colegio, algo va a suceder. Y es esos palpitares que usted dice, tengo un presentimiento que algo va a pasar, y al final no pasa nada, pero el diablo lo está atacando. Esas son las saetas de día. Pero usted tiene que entender que al igual que Dios planifica para bendecir tu vida, el diablo también trabaja para dañar la tuya.
Si tú me permites, la Biblia habla de pestilencia y ninguna plaga tocará tu morada. Es la palabra deber, deber. Y si estas son usadas por el enemigo como espíritus devoradores que roban, que hurtan nuestras bendiciones. Y ese fue el mismo espíritu que destruyó, escúchenme bien, en las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Es en la misma manifestación. Recuerde, las 10 plagas, ¿se acuerdan? Que eran destructoras. Ahora, ¿cuál es el antídoto frente a eso? ¿Cuál es el antídoto frente a lo que viene a robar tu bendición, especialmente tu bendición financiera? La cobertura. ¿Pero qué le da cobertura a tus finanzas? El diezmo y la ofrenda. Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traed al alfolí los diezmos y las ofrendas, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no reprenderé al devorador por vosotros. La plaga de destrucción financiera solamente puede tocar a una persona que ha tomado malas decisiones en la vida y se expuso, o dos, a una persona que no está honrando a Dios. Por eso Dios, el principio de diezmar no es para enriquecer una iglesia, no es para enriquecer a un pastor. Sáquese de la cabeza que el pastor tiene mucho dinero. Ojalá yo tuviera más, porque entre más bendecido yo sea, más bendición habrá sobre usted, porque es la cobertura que usted tiene. Pero usted tiene que entender que diezmos, Hebreo dice que alguien los recibe en la tierra, pero son ofrecidos es a Dios. Hebreo dice que aún Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, se los entregó en la tierra, pero fueron recibidos en el cielo. Usted diezma a una iglesia local, pero sus diezmos son recibidos en el cielo, porque del cielo viene la cobertura sobre sus finanzas. Hay gente que, hermano, y yo he estado tentado algunas veces a hablar con algunos de ustedes y preguntarle cómo hacen para vivir con 500,000 pesos mensuales. Y yo quisiera que algunos que diezman 20,000, 30,000, 50,000 me enseñaran y me dijeran cómo hacen para pagar arriendo, tener carro, viajar y todo lo demás con 50,000 pesos. Explíqueme, deme un curso para yo luego enseñárselo a la iglesia. Pero ahí esos mismos son los que uno ve que son destruidos, que son saboteados por el enemigo. Porque hoy Dios te está diciendo: yo tengo cobertura sobre ti, pero tú no puedes salirte de la cobertura, porque mientras tú estés bajo mi cobertura, el diablo no te va a destruir. Pero si te sales de mi cobertura, te expones a que el diablo haga contigo lo que quiera. Amén. Y quiero terminar esta mañana con un texto que me ha bendecido. Bueno, Isaías capítulo 4, y eso es lo cuarto que trae cobertura a tu vida: la gloria de Dios. Vea conmigo la gloria de Dios. Isaías capítulo 4. Y esa gloria que yo voy a leer es la gloria Cabot. Creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche ¿qué? Resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá ¿qué? Un dosel. ¿Están conmigo leyendo? Y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Quiero leerlo en otra versión. La TLA dice: entonces, mírame acá, amado, protegeré a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Así, durante el día los protegeré del calor, de la lluvia y de la tempestad. ¿Sabe cuál es esa gloria que está hablando allí? Esa gloria tiene nombre propio. Eso se llama la gloria Cabot. Y la gloria Cabot es una gloria como un paraguas que se abre por encima de tu vida, por encima de tu casa. ¿Qué son los aguaceros? ¿Qué son las tormentas? Son los problemas de la vida, son los ataques del diablo. Pero la Biblia dice que Dios coloca una cobertura sobre el pueblo, una gloria especial, la gloria Cabot, que cuando vienen esos ataques no pueden dañarte, porque hay una gloria a tu alrededor. Tú y yo necesitamos dos cosas esta mañana: una, respaldo; dos, cobertura.
tienes el respaldo de Dios, tú ya sabes lo que va a pasar. Pero si tienes la cobertura de Dios, a ti el diablo no te va a dañar. No va a dañar tu casa, no va a dañar tus hijos, no va a dañar tu trabajo, no te va a robar tus finanzas, no va a robar tu salud, no va a destruir tu salud, no la puede destruir. Tienes que entrar en cobertura, y cuando estás en cobertura, tienes que reclamarle a Dios sus promesas. Tienes que reclamarle a Dios los beneficios de estar bajo esa gloria. Hermano, ¿por qué David pudo derrotar a Goliat? ¿Cuál era el único lugar que tenía expuesto Goliat? Su cabeza. ¿Qué significa eso? No tenía cobertura. ¿Usted sabe por qué David pudo fallar y casi colocar en riesgo su reinado? Porque estaba fuera de cobertura. David tenía que estar haciendo la guerra y se quedó en el palacio sin cobertura. Mírame, este año Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que te multipliques. Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que este año el poder del aumento se manifieste en tu vida, el poder de la multiplicación, de la fructificación. Pero Dios dice, tú necesitas, como Jabes, respaldo mío y cobertura mía. Jabes dijo, que tu mano esté conmigo. Jabes dijo, que tú me guardes para que nada me dañe. ¿Usted ha leído el Salmo 23? David dice, tú preparas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. ¿Usted entiende esa expresión? ¿No? Esa expresión significa una cosa. En la antigüedad, cuando alguien se levantaba contra ti y tú eras más débil que él, tú buscabas el apoyo de alguien que fuera más grande que tú. Pero la manera de decirle al que te estaba atacando que tenías el respaldo de él era que te invitara a comer a su mesa. Entonces, si yo quería protegerte a ti y quería enviarle un mensaje a quien te estaba atacando, que no te fuera a tocar porque yo era tu respaldo, yo te invitaba a mi mesa a comer. Y entonces los enemigos decían, a él no se puede tocar porque él tiene el respaldo de él. Y David dice, cuando vienen los angustiadores, tú me sientas a tu mesa a comer y ellos ya saben que no me pueden tocar porque tú estás conmigo. Este año necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos estar en la intimidad del Señor. Necesitamos el respaldo de Dios.